Muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo dejar la marihuana sin abstinencia. Y te tengo que decir la verdad, no depende de ti sentir abstinencia o no cuando dejes la marihuana, no depende de ti exactamente. Para que una persona sufra determinados síntomas del síndrome de abstinencia, hay una gran carga genética. Es decir, hay personas que pueden estar fumando marihuana durante años y luego dejarla sin demasiados problemas. Luego hay personas que después de relativamente poco tiempo fumándola con frecuencia pueden empezar a sufrir síntomas del síndrome de abstinencia. También depende de la frecuencia con que esa persona estuviese fumando, las cantidades, la variedad, de nuevo temas genéticos, el contexto de la persona, cómo está a nivel psicológico y muchas cosas más, ¿vale? Los síntomas principales o más frecuentes del síndrome de abstinencia de la marihuana suelen ser la irritabilidad, explosiones súbitas de agresividad sin mucha explicación, sensaciones de ansiedad, ¿vale? La marihuana empeora muchísimo los síntomas de ansiedad. Tristeza, incluso apatía. Algunas personas suelen sufrir también síntomas, ¿vale?, cercanos a la depresión. Problemas de sueño, ¿vale? Como el insomnio. Muchísimas personas se acostumbran a fumar marihuana precisamente para dormir más rápidamente y luego se dan cuenta de que cuando la dejan les cuesta muchísimo más volver a dormir. También cansancio, pierden el apetito y luego a nivel físico, dolores de cabeza, sudores, dolores de estómago, a veces también espasmos musculares, fiebre, etcétera, etcétera. Vale, eso es un poco una lotería, de nuevo, a cada persona le da de una manera y dependiendo del tipo de consumo que llevase, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre el síndrome de abstinencia de la marihuana? La marihuana es una droga adictiva, ¿vale? Por mucho que algunas personas la consideren una droga blanda, etcétera, etcétera, sí que provoca adicción, sí que provoca síndrome de abstinencia, sí que provoca dependencia, etcétera, etcétera. Y también provoca, pues, los problemas derivados de cualquier adicción. Hay muchísimas personas que tienen que, al final, se ven obligadas a irse a un centro de desintoxicación, a pasar por meses o años de terapia, etcétera, etcétera, porque es un problema muy serio, ¿vale? Es un problema muy serio. Eh, ¿Por qué ocurre el síndrome de abstinencia? Es básicamente el conjunto de síntomas del cuerpo intentando readaptarse a la ausencia de marihuana, ¿vale? El cannabis es una planta muy compleja con un montón de sustancias dentro, ¿vale? Fumarse un porro es el equivalente a irse a una farmacia y pedirles 100 pastillas diferentes, ¿vale? Hay muchísimas cosas diferentes dentro de la planta, muchísimas. Y dependiendo de la genética de la persona, dependiendo de las cantidades, dependiendo del contexto, dependiendo de muchas cosas, a cada persona le va a afectar de una manera u otra, ¿vale? Algunas personas a lo mejor tienen la buena suerte de ya sufrir, digamos, angustia o paranoia las primeras veces que fumaron los porros, lo cual les desincentiva para seguir fumando, hace que se les quiten las ganas de seguir explorando y lo dejan. Y luego otras personas que han tenido la mala suerte de no sufrir nada de angustia ni paranoia las primeras veces, pues continúan con el consumo. La cosa es que luego el cuerpo se acostumbra, van desarrollando tolerancia, empiezan a aumentar el consumo, empiezan a escalar el consumo porque se dan cuenta de que cada vez necesitan dosis mayores para disfrutar de los mismos efectos que disfrutaban al principio. Un porro solamente ya les se va poco y empiezan a fumar varios porros cada vez que fuman o empiezan a fumar varias veces a la semana, no solo fines de semana o incluso todos los días varias veces. Y esto no sale gratis, por supuesto. La marihuana es una bomba, ¿vale? Es una bomba. Entonces el cuerpo termina acostumbrando, realmente se adapta más o menos a ese flujo más o menos constante de dosis de THC y de otras sustancias que hay presentes, de otros neurotransmisores, etcétera, etcétera, que hay presentes en la marihuana, otros principios activos. Y llega un momento que cuando la persona quiere parar el consumo, empieza a sufrir estos efectos desagradables del cuerpo diciendo, hey, me habías acostumbrado a estas dosis de THC, me habías acostumbrado a estas dosis de marihuana, ¿ahora qué está pasando? Y entonces la persona suele necesitar días o incluso varias semanas para orgánicamente readaptarse a la ausencia de marihuana. ¿Vale? Es lo que decimos cuando una persona ha superado el síndrome de abstinencia. La mayoría de los casos no dura más de unos días o unas cuantas semanas, ¿vale? De nuevo, dependiendo de la persona, de su metabolismo, genética, del tipo de consumo que llevase, etcétera, etcétera.
pero lo bueno del síndrome de abstinencia es que se acaba pasando, ¿vale? El síndrome de abstinencia físico. Luego ya está el tema de la dependencia emocional, la dependencia psicológica hacia la marihuana, el que una persona se haya acostumbrado durante años a utilizar la marihuana para lidiar con el estrés o con la ansiedad en el día a día, utilizar la marihuana para lidiar con el aburrimiento, utilizar la marihuana para lidiar con la inseguridad a nivel social y un montón de cosas más. Luego, cuando la persona se ve obligada a enfrentar esas situaciones sin utilizar el bastón de la marihuana, pues le cuesta y le viene el pensamiento automático de, oh, pues todo va a ser mucho mejor si me fumo un porro, etcétera, etcétera. Y ahí estamos hablando de la dependencia, ¿no? La persona acabará encontrando excusas o justificaciones para volver a consumir, tener una recaída y tener que volver a empezar. La gran mayoría de la gente, si trabaja con un buen profesional, va a ser capaz de superar la adicción a la marihuana, superar el síndrome de abstinencia, conseguir aguantar sin consumir los días o semanas que le haga falta para que se vaya el síndrome de abstinencia físico y entonces todo irá bien, ¿vale? Y entonces solamente quedará, por supuesto, trabajar la dependencia psicológica, que eso ya es un tema bastante más complejo que depende ya de la persona, las condiciones en las cuales haya aprendido a fumar porros, etcétera, etcétera, qué situaciones difíciles, estresantes del día a día ha intentado afrontar con la marihuana y por tanto se ha vuelto dependiente, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso ya en terapia, ¿vale? Si eres una persona que ha estado fumando marihuana con frecuencia y te has dado cuenta por fin, de que te está dando problemas, de que es buena idea, de que es mejor idea deshacerte de eso y empezar a vivir tu vida de manera realmente natural, el mejor consejo que te puedo dar es que cojas cita con un especialista, con un psicólogo especialista en adicciones, entonces podrá asesorarte según tu situación, según tu caso y podrá acompañarte a lo largo del proceso. Aprender a lidiar con el síndrome de abstinencia, bueno, lo primero, ir reduciendo, etcétera, etcétera, primero ver cómo detener el consumo, cómo readaptarte, cómo cambiar tu estilo de vida para no volver a necesitar la marihuana en ella y después cómo aguantar los primeros días o semanas con el síndrome de abstinencia, superarlo sin tener recaídas y así empezar a vivir tu vida sin marihuana. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. De nuevo, lo que comentaba antes, el tener o no síndrome de abstinencia no depende de ti, ¿vale? Es una cosa sobre todo genética. La cosa es que si has intentado dejar de fumar porros y has empezado a sentirte mal, lo cual ha hecho que luego volvieses a recaer y a fumar, contacta con un especialista. Contacta con un especialista que te pueda asesorar, etcétera, etcétera. Hay casos, ¿vale? Concretos en que a lo mejor si el síndrome de abstinencia es muy puñetero, pues muchos psicólogos recomendamos tener también alguna sesión con un psiquiatra para que haya un apoyo farmacológico para ayudar a la persona a pasar por el síndrome de abstinencia o la ansiedad o lo que sea que esté pasando. Pero eso solamente en los casos más, digamos, extremos, ¿vale? Los casos más graves. Pero simplemente que sepáis que es una opción que también está ahí para ayudar a la persona en función de la evaluación del caso que hagamos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si necesitáis ayuda profesional para dejar la marihuana, abajo en la descripción del vídeo tenéis enlaces. Os aconsejo que os metáis en mi lista de email. Mando emails diarios en los que cuento historias sobre personas que han trabajado conmigo, sobre algunas de las dificultades para dejar la marihuana u otras drogas, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Un fuerte abrazo. Cuidaos mucho. Chao, chao, chao.